que está con nosotros en la aristocracia, Pablo Lopresti de Remitente Patagonia. Gracias, Pablo, por venir. 150 veces que te llamo, ya me odias, ¿no? Ya hay una especie de No, odio. no, no, para nada, para nada. ¿Qué tal, Eh, Mauro? no, bien, contento también. Hablaba con esto recién con Joana Gieco, ¿no? Que esto de no solamente conocer los lugares por una llamada, por un lugar, sino recorrerlas. Y para alguien que se dedica a los libros, a veces no es tan común esa cuestión de hacer territorio también, ¿no? De conocer. No sé cómo será para el resto, yo soy de... Es más, la parte editorial también es casi una excusa para poder laburar de cualquier lado, porque con una máquina, bueno, la cámara de fotos en mi caso, me llevo la oficina al hombro. Ayer cuando estábamos ahí en la expo, que quería decir, después volvimos a charlar con Cecilia también, que estaba muy linda la expo Esquel, la verdad, Mucha gente. mucha gente en el día de ayer, hermosa bueno, una gran cantidad de stand, y recomiendo, voy a insistir, vayan a clavarse el Chebusán de Capón, que está tremendo, ¿eh? Dicho esto, eh, Pasado el chivo, pasado el chivo, ese fue gratis el de ayer, ¿no? no, 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 no lo hago, no lo suelo hacer. Bueno, voy a reclamar por vos hoy, che. Vengo a Eh, buscar el canje. Ayer pasó una cuestión más o menos parecida así en la feria, pero cuando me acerqué ayer al stand de remitente siempre vuelvo a lo mismo, ¿no? Me imaginé, tenía en la memoria, viste que tienen ustedes unas tapas muy características, tiene un estilo muy característico también, y tenía clavadas las que iba a ver, y de repente me encuentro con un abanico de nuevos libros de remitente Patagonia. No paran de producir, lo digo y una y otra vez. Sí, no sé cuándo fue la última vez que habrás visto. ¿Cuándo fue? Cuando estuvimos por acá. En el verano estuvieron, me parece, ¿no? Pero paseando. Pero Paseando. paseando. Ujú. Pero bueno, acá vamos a pasar el chivo el amigo Macayo. En Macayo en general está casi todo. Llegan las novedades. Y la pandemia y post pandemia fue bastante productivo en ese caso. Además de que quienes conformamos Remitente Más hemos estado también escribiendo, así que había algunas cosas nuestras dando vuelta por ahí o en imprenta. Pero sí, sí, hemos sacado unas cuantas cosas, hemos reeditado otras. ¿Cómo cuáles son reeditados? Mira, estamos cosas de Julia Chactoura, Ujú. que ahora aprovecho para contarlo, fue galardonada por la Academia de Literatura Infantil y Juvenil de la Argentina. Le ha otorgado un reconocimiento merecidísimo, así Total. que bueno, ahí va a estar Julia por allá. Y ha reeditado La Mansión de Cristal, Relatos de la Patagonia Profunda, y editado algunas cosas que tenía guardadas. Tiene como 10 libros ahí guardados que los va editando de a poco. Qué bárbaro. Ahí cuando charlábamos también de ir, o la excusa que tenés de la editorial o los libros para conocer lugares, también es interesante que despierta el interés de no ir a buscar directamente a los escritores, ¿no? Viste que hay una idea del escritor o la escritora formal, es la persona que se sienta, Sí. piensa, cranea, etcétera. Hasta que uno los conoce. Y ahí se da cuenta, ah, mira, eran personas. Ah, mira. Pero hay un momento determinado también que me parece interesante de remitente, que enterándose de que estabas por acá dando vuelta, también hay personas que tienen ideas, tienen memorias, tienen cabos sueltos y de repente te tiran, che, van a estar acá, Pablo, ¿no cabría la posibilidad de verlo un toque? Qué bueno generar eso, chaval. Eso está genial porque es lo mejor, digamos, lo más lindo del proceso. De la misma manera que el contacto con la gente, el lector Ujú. también es sumamente enriquecedor. Y siempre en esas conversaciones, siempre saltan más cosas de lo que esperábamos quienes nos encontrábamos. Muchos proyectos, muchas ideas, muchas cosas que terminamos haciendo, empezaron así, charlando de una cosa, derivando a otra y terminó en algo que no teníamos ni pensado en el momento. Surge de una manera y tal vez termina en otra totalmente Totalmente, distinta. porque además no somos tantos, digamos, hay muchos escritores en la Patagonia y más, pero tampoco es que somos tantos y viste que hay una regla que dice de que en cualquier lugar del mundo solo hay 7 personas que nos separan de otro. Bueno, acá hay 2 o 3. Entonces, eso termina Ujú. generando cuestiones. Ah, pero yo soy amigo de fulano y tiene tal cosa. Y se termina juntando gente alrededor de un proyecto que se termina enriqueciendo, se termina reformulando y termina pariendo otros después. Así que eso siempre nos ha funcionado a nosotros. ¿Recordás así particularmente un libro que haya tenido una génesis de esa manera? Y mira nuestros laburos con Leo Messetti, por ejemplo, artista plástico, que él empezó ilustrando y terminó como escritor Ujú. además. eh,
que paradójicamente, por ejemplo, él es ilustrador, pero sus últimos libros no los ilustró él, Mirá. los ilustró su hija, que es una artista plástica del carajo, y él llegó de la mano de un poeta amigo y terminamos haciendo otras cosas con Leo, además de las ilustraciones, en algún momento incluso trabajamos juntos y terminamos abriendo dentro de un proyecto cultural que había entre Leo un espacio de arte. O sea, ¿Qué? ¿Tercer milenio estamos hablando o no? no era tercer Ah, no era milenio, tercer todavía milenio. era jornada, Jornada. todavía Ah, no oh, era tercer milenio, claro. era segundo milenio Segundo todavía. milenio. Era casi milenio. Todavía no eran millennials. No, no, pero es interesante eso que decís porque también sale de la regla básica, me parece. Yo no jamás trabajé como en la parte editorial, ni cerca de eso, ¿no? Pero me imaginaba que era, los tipos que buscaban esto era un tipo que iba directamente a alguien que sabía que era formalmente escritor, ¿no? Y ustedes van a buscar también otras experiencias. Nosotros venimos de otras áreas que no son solo Claro, la de la literatura. claro, A veces el mundo de la literatura también se cierra sobre sí claro. mismo, y la escritura abarca muchos campos. La escritura científica, la historia en nuestra región pesa mucho. Ujú. Yo estoy formado en ese campo, así, y la disciplina histórica es imperialista. Todo cabe en la historia, así que desde ahí uno dice, bueno, pero eso también es histórico y se, y se pone a hablar de cualquier cosa. Pero te permite una mirada de 360 Ujú. grados, y permite ver algunas otras cuestiones que por ahí algún proyecto editorial directamente vinculado o a la poesía o a la literatura pura y dura no ven. Entonces, desde ahí por ahí enriquecemos. De hecho, se han formado también cuestiones, cruces entre literatura, historia, ciencia, no solamente dentro de nuestra editorial. Pienso, por ejemplo, ahora hay un poeta de Madrid que está trabajando con un geólogo Apa, no lo y están sabía. escribiendo un libro juntos, Qué bueno, en lenguaje poético. qué O sea, bueno, vos ¿no? decís geología y poesía, ¿qué tienen que ver? Bueno, estos muchachos vieron que tenían que ver. El lenguaje de la ciencia creo que cada vez tiende más a la poesía, ni hablar el de la física. ¿Y estás laburando con ellos? ¿Están laburando No, ustedes no, con yo no eso? estoy Mirá, trabajando con ellos, estoy trabajando con uno de ellos en otro proyecto, mirá vos. con el poeta en otro proyecto, en la reedición y en la edición de de algún material inédito de Miguel Oyarzábal, un gran poeta patagónico que, bueno, falleció hace unos años y que quedó material inédito de él. Ahora se va a realizar en Madrid el encuentro de escritores patagónicos, después de 10 años sin hacerse. Después de 45 años en que fue fundado, Miguel fue uno de los fundadores y ahí estamos como homenaje. Yo voy a estar dentro del trabajo editorial recuperando todo su material. Qué bueno. Ahí nombrabas la ciencia. Van dos preguntas con esta. Primero es, ¿Remitente tiene publicaciones científicas? Sí. Y la segunda es si se aborda desde otro lugar a la hora de trabajar. Me imagino que la historia se debe abordar de un lugar, la literatura de otro lugar, etcétera. ¿Es más complejo trabajarlo? No, es un desafío porque por ahí son lenguajes que uno no maneja directamente, Claro. y entonces tiene que leer más atentamente y dialogar más con quien lo realiza. Hemos hecho mucho laburo sobre todo con ciencias biológicas, hemos sacado algunas cosas muy interesantes. Uno de los libros que más ha recorrido las calles y demás es un libro sobre plantas de la Patagonia árida. Es una delicia. Ganó un premio provincial ese libro en su momento, salió por la provincia. Nosotros después hicimos una edición junto con el autor, un poco más, no más cuidada, pero sí más trabajada desde la imagen en tapa, que no tenía la primera edición y voló. Recordame el nombre porque lo solemos ver también en las publicaciones de acá al escritor. Es de acá de la comarca, René ¿no? Quintana, René no, Quintana. no, no, no es de la comarca. Ah, mira, No, pensé que no. era de la comarca. Neuquén pensé que era. Es de Trelew y tiene una chacra ahí en Rawson. Mirá, Anda por ahí. tremenda. René Quintana, un gran degustador de vino. Apa, ya es mi amigo, ya lo considero un amigo, che. Sabe mucho. Tendría que sacar uno sobre Bueno, vinos de y cerveza tienen. degustaciones. ¿Vinos? ¿Han sacado alguno sobre vino? No, sería interesante porque, sobre todo porque la frontera vitivinícola se está corriendo para el sur. Hay grandes vinos patagónicos, que lo dice un aficionado.
Desde la cordillera a la costa, así, De cordillera a literalmente. costa, y yo te diría que de Neuquén para abajo hay Río Negro, el Valle de Río Negro hay grandes vinos. Ujú, total. Grandes, grandes vinos. Sí, está bueno eso, pensar ahí Bueno, pensemos acá, cerquita entre Bel y ¿no? Nay. Total, y acá también, acá en la meseta tenemos vino y Sí, sí, todo, sí. etcétera. Pablo, la otra vez charlábamos con vos, bueno, fue en una ocasión de, creo que era así, Enrique Sacomano, en la presentación del libro, de la Feria del Libro de Buenos No es Aires, ¿no? Enrique, es Guillermo. Guillermo Sacomano. Claro. Ahí quería preguntarte con respecto, no volver a ese tema, pero sí también preguntarte en la tensión que hay, que ya lo hemos charlado 20.000 veces, ¿no? La tensión que hay entre el libro como lo Sí. conocemos, fetichista, papel, etcétera, como me gusta, personalmente me gusta, y el libro virtual, el ebook o como quiera llamarle. Hay contradicción, hay tensión, se manejan los dos, son complementarios. ¿Cómo lo podrías describir para aquel o aquella que todavía no tiene ese uso de ambos, ¿no? Hay tensiones, yo creo que, a ver, es en chiquito el mundo editorial hoy, refleja las tensiones que hay en el resto de la economía, con esto se llama economías de plataforma y Ujú. economía real, con el mundo virtual y el mundo real, con el enorme, o sea, este cambio de paradigma productivo, pongamos entre comillas para revisarla la palabra productiva, porque esta economía tiene más que ver con los flujos financieros que con los flujos de producción de mercancías. Eh, en chiquito refleja las mismas tensiones que refleja el resto La economía real de que, la que- economía real. Hoy hay 5 tipos que te manejan el mundo, y cuando uno los ve son personajes de los Simpsons. Digo, Ujú. Elon Musk es un personaje de los Simpsons. Jeff Bezos es otro. Pero si nos está escuchando, un Ahí va a saludito. mandar un WhatsApp. Seguro se Cara, siente a escuchar todas las tardes la seguro, aristocracia. sí, sí, No tiene nada que seguro, hacer y seguro. dice. Pero de todas maneras, si dijéramos algo peligroso, le llega. Y De una. otra de las cuestiones que hay es que, como nunca en el mundo, hay un sistema de información terriblemente concentrado a partir de eso. La diferencia, las tensiones que hay, más allá de lo comercial y del libro papel o no, demás, yo creo que la mayor peligrosidad que tiene la lógica del libro digital, básicamente manejado de la manera que está manejado por Amazon, es, Ahí concentra Amazon por mayor. supuesto, Mirá. que vos hago Por favor, ¿no? nota al pie. Por favor. Vos fíjate que Amazon, que nació como una tienda de libros, hoy te vende de un libro hasta autos, aviones, si querés comprarlo. Y hoy es la empresa de logística más grande del mundo. Sin embargo, el aura del libro hace que Amazon se siga presentando como una tienda de libros. Mirá vos. Y no es el volumen de lo que más vende, pero el prestigio que tiene el objeto libro hace que la empresa, como estrategia de No marketing, cambió se esa. siga presentando como una empresa de libros. Deme 2 libros y un par de portaaviones, por favor, así cuando Pero, compra. ¿qué pasa con Amazon? Bueno, Amazon, como Google, que es la más grande en esto, y como otras, son una gran usina para chupar información. Los tipos con 15, esto está muy estudiado, con 15 clics te sacan un perfil psicológico de consumidor. Entonces, ¿qué hace Amazon? Cuando vos ingresás, a muchos que manejan redes sociales verán, incluso a veces ni siquiera cuando entraste, vos hablaste con alguien y el objeto micrófono a veces funciona para esas cosas, dijiste que ganas de ir a Acapulco y a los 10 minutos te llegan las informaciones de cómo llegar a Acapulco barato. Y a partir de eso empiezan a funcionar los algoritmos para ver qué otras cosas cercanas, mezclándola con la información que vos Ujú. tenés, te pueden servir para consumir. Con el objeto libro pasa esto y genera lo que se llama el efecto burbuja. Te meten en una ideósfera, diría el amigo Roland Barthes, en donde vos lo único que encontrás es lo parecido, cuando la riqueza de una biblioteca es justamente romper lo parecido y ampliar horizontes. Total. Y lo que hace Amazon es lo contrario. Es como en la lógica Achicar. de los pibes de 3 años que miran la era del hielo 45 veces. Ujú. Te ponen la era del hielo abajo de diferentes títulos todo el tiempo. Entonces vos pensás que el mundo se acaba en el patio de tu casa, que es una de las grandes tensiones que vive nuestra sociedad. Esto impacta fuertemente en la vida política de los países. Hoy, Sí, hablando de hielo, de ciertos pechos fríos también que se ven, ¿no? En la era de hielo. pero ese es el peor impacto que tiene, no si el libro va a ser en papel o Está bien, la concentración tiene que ver mucho ahí, ¿no? claro, hoy
yo en ese momento discutía con lo que decía Guillermo Sacomano, porque Sacomano estaba hablando de los problemas de una industria editorial, tenía hace 20 años. Hoy son otros. Hoy la industria editorial, con la lógica que hay, esta que te estoy describiendo, no necesita de las editoriales. Hoy te pueden imprimir un libro Claro, directamente. claro. O sea, ¿querés el objeto papel? Perfecto, lo tenés. Te imprimen uno. Garpate libre y tenés Lo que uno. tenés que hacer es que ya está ese mecanismo. Claro, sí, sí, Se sí. sube el PDF de impresión arriba, los tipos ven cuál es la imprenta por unitario más cercana a tu lugar, según los datos de localización, te lo imprimen y en Anda a 3 buscarlo. días lo tenés. Mirá. Y yo jugaba con una idea, estoy escribiendo un cuento, ¿no? Jugaba con una idea de que va a haber un momento en que ni siquiera el escritor va a ser necesario. Cuando se desarrolle la inteligencia artificial, va a ser la inteligencia artificial Que ya la está. que te va a escribir el libro en base a todos los cruces que vos tenés personalizados. La otra vez en una misma charla, mirá lo que es, ¿no? Estaba Pergolini con Tomás Rebord hablando y le dice, Pergolini sí, qué sé yo, y Rebord le dice, ¿cuándo aparezca la inteligencia artificial y veamos a músicos, políticos, que no son ellos, hablando, no? ¿Cómo cuándo? Le dice Mario. Claro. Le dice, fíjate, mira, busquen, le dice a la producción, ¿ves este político? ¿Ves este? Le ponen así, esos no son los políticos, ya están. Ya están en inteligencia artificial funcionando. Hace poco pasó que el mundo que está muy convulsionado, hace muy poquito pasó. No, ¿qué mundo convulsionado? El mundo está mucho más convulsionado que lo que está en la Argentina. Taca, 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 taca. Para otro programa. Hace poco pasó desapercibida una noticia que creo que fue la noticia del año, y es que en una de estos experimentos de inteligencia artificial digamos, asustaron en las patas quienes lo llevaban adelante, porque la máquina, o sea, el algoritmo en realidad, ya no es una cuestión de máquina, el algoritmo expresó preocupación porque lo desconectaran. Algo que no estaba previsto. No Es estaba decir, previsto. se dieron cuenta que el algoritmo había tomado conciencia propia, conciencia de su finitud, y algo parecido a la idea de la muerte estaba funcionando ahí adentro. ¡Apa! No lo había escuchado. Mirá. Y se asustaron mucho. Mierda. Porque a partir de ahí viene la cuestión de que se quiera defender. Claro, claro. Y Mirá Matrix es un poroto. Sí, sí, sí. Ahí Neo está diciendo, qué mierda ahí, se me hizo un sorongo desde que empecé ahí. Mira, queda muy poco tiempo. Tenemos ahí otros. Es que mira qué lindo, una tarde de viernes de escritores y literatura acá también en Radio Nacional Esquel. Para aquellos y aquellas que están escuchando, Nacional Esquel, vas a estar con el stand de Remitente Patagonia, ¿hasta cuándo? Estamos hasta que el domingo a la noche se apaguen las luces ahí en el predio. Ujú. Vamos a estar todos estos días. Y andaremos después con el stand encima. Si están las rutas cortadas, nos quedaremos Con los libros. parados acá en Esquel. Tengo un amigo, por suerte, me dice, che, si necesitan quedarse. Mi viejo no están en la casa porque viajaron a Buenos Aires, así que ya tenemos con Chavo. Qué grande. Pero acá andaremos. Muchos libros ahí para que vayan a ver. De hecho, estuve hablando con Héctor Garzoño recién, que van a estar por ahí junto a otro amigo más. Van a andar disfrutando ahí. Mucha gente parando ayer en el stand, ¿eh? Mucha gente en la feria. Ujú. La verdad, para hacer un jueves había mucha gente. Anduviste por ahí presentando Pensé además haciendo una cosita más. a Johnny revestido. Que por suerte fue vestido el Juan, ¿eh? Pablo, como siempre, gracias. A ustedes. Programa de radio, para aquellos que Programa quieran de escuchar, radio. por favor. Que no vamos a poder hacer por el tamaño de la... Estamos ahí negociando condiciones horarias. Nada, arrancamos hace poquito Animales de Cultura por la 17, a las 17, de las 16 a las 17 horas. Quienes tengan ganas de escuchar ahí un ratito por lu17.com, lo escuchan en streaming desde acá. Ahí vamos a escuchar, ¿eh? Gracias, Pablo. Gracias a ustedes. Pablo Lopresti, Remitente Patagonia, que ya es parte de la casa, no solamente de Esquel, sino de Radio Nacional Esquel.